Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a entrar a la última unidad del año, es la unidad 8. ¿Y cómo se llama la unidad 8? La unidad 8 se llama Figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. El primer tema que vamos a ver son las rectas y los segmentos. Si nosotros tenemos un punto P, por un punto P en el plano cartesiano o en el plano tridimensional, pero en el caso de nosotros va a ser en el plano cartesiano, pasan una infinidad de rectas por un punto P. A estas rectas que pasan por el punto P se le conoce como familias de rectas. Ahora bien, quiero aclarar algo. A las rectas nosotros las podemos nombrar, ¿sí?, con letras minúsculas, por ejemplo, P, N, M, O. Si hubiera otra recta, recta L, recta S, recta R, recta E, recta F, recta G, como usted le quiera mencionar, pero ojo, tiene que ser con letras minúsculas. Entonces, por un punto P pasa una familia de rectas. Ahora bien, copia, ¿verdad? Que esto es lo que estamos viendo, póngale ahí pausita al video. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que podemos tener también variación dentro de la familia de rectas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de recta de varios tipos de rectas, pero quizás las que más vamos a ocupar ahorita nosotros son las rectas perpendiculares. ¿Ya? Por ejemplo, rectas perpendiculares. ¿Qué quiere decir rectas perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Ejemplo, los ejes del plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Quiere decir que son dos rectas, ¿ya? De acuerdo, pongámosle la recta M, la recta L, que entre ellas se intersectan y forman, ¿sí?, un ángulo de 90 grados. Fíjese bien, se intersectan en un punto y forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Por eso le decía los ejes coordenados, X, Y. Ellos se intersectan en el punto 0,0, que es el que conocemos como el origen, y forman un ángulo de 90 grados. Y las otras rectas que vamos a trabajar son las rectas paralelas. Las rectas paralelas. ¿Qué quiere decir de las rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas rectas que tienen el mismo grado de inclinación, ¿ya?, y que jamás se van a cortar entre ellas. Por ejemplo, una carretera. Usted va de aquí para San Salvador, usted jamás va a chocar contra los que, bueno, a menos de que sucedan cosas extrañas, ¿verdad? Jamás usted interfiere con el carril de la recta que viene de San Salvador a Santa Ana. Entonces, la recta o la carretera de Santa Ana a San Salvador y de San Salvador a Santa Ana se dice que tiene rectas paralelas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo de inclinación y jamás se van a cortar entre ellas. Entonces, siempre vamos a utilizar, por ejemplo, ¿qué nomenclatura vamos a usar? Aprovechemos. Estas dijimos que eran rectas perpendiculares, entonces decimos que L es perpendicular con M. Este simbolito se lee perpendicular. Se lo voy a escribir aquí para que usted ya se familiarice, ¿verdad? Esto perpendicular, ¿de acuerdo? Y aquí la nomenclatura es que M es paralela con la recta L. Y este simbolito de la doble línea se lee o se conoce como paralela, ¿de acuerdo? Entonces, son los dos tipos de rectas que vamos a trabajar en este tema, ¿de acuerdo? Póngale pausa, copia, haga los dibujos bien bonitos en el cuaderno. ¿Cómo lo vamos a trabajar en los ejercicios? Veámoslo entonces. Por ejemplo, nos dicen en el número 1, mire, identifique los segmentos paralelos y perpendiculares de la imagen. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un rombo, ¿sí? Tiene un rombo que está formado por A, B, C, D, y dentro de ese rombo hay dos líneas, ¿de acuerdo?, que se intersectan en un punto y de una sola vez nos dice, miren, aquí forman 90 grados. Ok, entonces, vamos a tener que identificar los segmentos paralelos y los segmentos perpendiculares, es lo que nos piden. Ok, empecemos con los paralelos, con los segmentos paralelos. Ajá, ¿cuáles son?
los segmentos paralelos. Los segmentos paralelos van a ser el segmento AB y el segmento DC. Entonces, AB es paralelo a CD. ¿Y cuál otro? El segmento BC es paralelo al segmento AD. El segmento BC es paralelo al segmento AD. Y esos son los segmentos paralelos, porque si usted se fija, tienen el mismo ángulo de inclinación y jamás se van a cortar. De igual manera, BC con AD tienen el mismo ángulo de inclinación y jamás se van a cortar. Ahora veamos los perpendiculares. ¿De acuerdo? Veamos los perpendiculares. Obviamente los perpendiculares simple y sencillamente es el segmento de recta AC y el segmento de recta BD. Entonces, AC es perpendicular con BD. Y ahí murió, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, eso es lo que nos pide. Y esto es como se va a resolver el ejercicio, ¿verdad? Identificando segmentos paralelos y segmentos perpendiculares. Va, póngale pausa y copie, ¿verdad? Un segundo ejemplo, sí, un segundo ejemplo, ¿ya? En el segundo ejemplo nos dice, mire, fíjese lo que nos dicen, identifiquemos segmentos paralelos, perpendiculares e iguales en el triángulo, en el rectángulo, ¿ok? Es un rectángulo el que nos van a dar. Entonces, tenemos un rectángulo, ¿de acuerdo? Tenemos un rectángulo en el cual está formado por A, B, C, D, ¿ok? A, B, C y D, ¿ok? Entonces, nos piden los segmentos paralelos, muy bien. En los segmentos paralelos, ¿de acuerdo? Obviamente, AB es paralela con CD. AB es paralela con CD. Y AD va a ser paralela con C, con B, C. Esas son las paralelas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que son en el mismo ángulo de inclinación y que jamás se van a cortar. Las perpendiculares. Muy bien, aquí hay varias perpendiculares. ¿Y por qué hay varias perpendiculares? Porque en las esquinas del rectángulo se forman ángulos de 90 grados. Entonces van a haber varias perpendiculares. Claro que sí, veamos las perpendiculares. ¿Ya? Perpendiculares. ¿Cuáles son las rectas perpendiculares? Bueno, la recta AD es perpendicular con la recta CD. La recta AD es perpendicular con la recta AB. Aquí se forman los ángulos de 90 grados. Ahora bien, AB es perpendicular con la recta BC. ¿De acuerdo? Y DC es perpendicular con la recta BC. Si ustedes se fijan, 4 ángulos de 90 grados, 4 perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Y hay segmentos iguales? Sí, hay segmentos iguales. ¿En serio? Claro que sí, hay segmentos iguales. ¿Cuáles son los segmentos iguales? A diferencia del cuadrado, el rectángulo tiene dos lados iguales y paralelos y tiene, ¿de acuerdo? Y dos lados, o sea, no son los 4 lados iguales como en el cuadrilátero. Aquí 2 lados son iguales y paralelos. Quiere decir entonces que AB es paralelo a CD, por lo tanto son iguales. AB es igual a CD. Y como AD es paralelo a BC, AD es igual a BC. ¿Por qué? Tienen que tener la misma medida, si no, no es un rectángulo. ¿De acuerdo? Ok, chicos, copie la clase, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de mate.